ha conseguido que todo el país se emocione con un deporte por el que muchos se desviven, pero que otros consideran minoritario. Su carrera está llena de éxitos, pero también ha sido protagonista de una polémica que le ha obligado a pedir disculpas. Estoy segura de que le va a gustar entrar en casa con esta música. ¿Por qué es especial El Barbero de Sevilla, Javier? Porque es el programa con el que he ganado el Campeonato del Mundo. Es muy especial por eso. Eres el primer campeón del mundo en la historia del patinaje español sobre hielo. Sí. ¿Esto cómo se lleva? Es todo un honor, ¿no? El siendo un pionero, el haber conseguido tantas cosas, a mí me da mucho orgullo, por decirlo así, por la gente a la que también me ha estado ayudando, a la gente que ha dado mucho por estos momentos que yo personalmente estoy viviendo. Me pone muy nerviosa que seas ya campeón del mundo. Me da como mucho respeto. Me da respeto a mí incluso. Cuando me veo al espejo digo, no me lo puedo creer. ¿Por qué? Yo creo que porque cuando persigues un sueño y lo llegas a conseguir, es como que a veces incluso te da miedo, porque no sabes lo que va a pasar después. No sabes si vas a conseguir muchas cosas más, si esto es el final. Nunca se sabe, ¿no? Pero ¿cómo que el final? No lo sé, no lo Pero sé. si estamos comenzando, 24 años. 24. Es que este deporte hasta los 27, 28 es, yo creo que la edad media, por decirlo así, que dejas este deporte. ¿Y qué sientes cuando te dan ese oro en Shanghái? El himno, esas cosas. Me da yo creo que es un regalo. Más que otra cosa, yo creo que es un regalo a mí y a mi gente, a la gente que me apoya, a la gente que siempre ha estado detrás mía y que ha sufrido, ¿no? Cuando estabas haciendo tu programa, ¿te caíste? Sí. ¿Pero adrede como Ana Obregón? ¿Para la audiencia o qué? No, no. En el patinaje caerse, digamos que es común, ¿no? Que pasa, ¿no? No es como, y no es el final. No es el final. Es un error grave, pero no tiene por qué decir que si tú te caes vas a perder ya la oportunidad de quedar en podium. También depende de tus contrincantes. Si ellos también se caen, eso es otra cosa. Escucha una cosa, Javier. Yo me estoy preguntando lo que seguramente todos los telespectadores. ¿Se gana dinero? Se gana hasta un cierto punto. Dime el cierto y del punto, porque ahora mismo acabas de parecer los políticos. Ni sí ni no, ni todo lo contrario. Tienes que ser muy bueno y tienes que... Si realmente hablamos Pero de... si eres el mejor del mundo. Ya, bueno, pero yo no me quejo porque hay gente que vive peor, muchísimo, pero muchísimo peor que yo. O sea, que el dinero te lo pagan los sponsors, claro. Bueno. Pero el premio también tiene una cuantía. Exactamente, los premios también. ¿Cuál fue la cuantía? Es una curiosa. Ganar el campeonato del mundo, lo que realmente te dan, bueno, te dan $40.000 americanos, pero luego de ahí se quitan las tasas. Te quitan tasas de un lado y de otro. Entonces, no lo sé. Puede que al final sean 30.000 euros. Siendo campeón del mundo. Y no me quejo, porque es una cantidad bastante buena, ¿no? Yo vengo de una familia que nunca hemos tenido este dinero así, Claro. ¿no? Entonces, para mí es mucho. Pero estamos hablando de campeonato del mundo, campeón del mundo, que bueno, que solo hay gente que lo cobra al mes, ¿no? Es un deporte para muchos importantísimo porque no llegan, porque es muy difícil, y para otros minoritario. Todavía tenemos que crecer mucho en este deporte en nuestro país. En España. Es totalmente, sí, totalmente. Porque también tiene que haber un pionero y después tiene que haber un conjunto de personas que impulsen este deporte un poco más. Tenemos que conseguir pistas de hielo, tenemos que conseguir más gente que se una a las pistas de hielo, no solo a patinaje, sino también a hockey sobre hielo, a otros deportes que podemos meter. Claro, cuanta más personas y más pistas tengamos, más posibilidades tenemos también de sacar gente cuando yo deje de patinar y cuando la gente que estamos ahora saliendo internacionalmente, queremos sacar esas nuevas personas. No queremos que Es un deporte muy elegante. Es elegante. Muy elegante. Sí, es muy elegante. Y además estiliza muchísimo el cuerpo, sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque no son tampoco deportistas muy grandes,
pero están fibrados, por decirlo así. ¿Y cuántas horas entrenas diariamente? Solemos entrenar más o menos tres entrenamientos diarios de 1 hora y entrenamos 6 días a la semana. Yo no me imagino cómo tú decides dedicarte a esto, pero... Bueno, yo empecé en la pista de San Martín, una pista que ya no existe, que ahora es un restaurante. Y empecé por mi hermana. Ella vio una competición por la televisión, quiso meterse en un club y dar clases, y después, poco después, empecé yo. Le pregunté a mis padres si podía yo también dar clases con mi hermana. Es cierto que mi hermana era como una cosa a seguir. Cuando yo era pequeño, yo quería hacer todo y quería hacer cualquier cosa que hiciese mi hermana. ¿Cuántos años tenías cuando te pusiste los patines? 6 añitos. 6 añitos. Era un hobby entonces, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y hasta mucho tiempo después fue un hobby, hasta que me di cuenta que podía llegar más lejos y del hobby se pasó ya, por decirlo así, a mi profesión o mi futura profesión. ¿A qué edad? Yo diría que alrededor de los 14, 15 años es cuando yo realmente... ¿Y los estudios? Los estudios, nunca fui Bien, muy gracias. bueno en los estudios. Yo creo que cuando me di cuenta de que los estudios no eran lo mío, me centré más en este deporte.